Empecemos. Hola muchachos, muy buenas noches, ¿cómo están? Vamos a arrancar hoy nuestra sesión número 9, donde vamos a trabajar una herramienta bien particular llamada radar de mercado. Antes que nada, les quiero preguntar a ustedes, ¿qué es para ustedes un radar? ¿Quién me dice? Un seguimiento, profe. Un seguimiento, muy bien, excelente. ¿Quién más? Los escucho. ¿Qué es un radar? Un dispositivo que Un detecta elementos dispositivo, me gusta. dentro de un radio Muy determinado. bien, excelente. En un radio Dispositivo de determinado. búsqueda. Excelente, excelente. ¿Cómo, Profe, perdón? Sí, hijo. Radio de búsqueda. una Un medio de herramienta. búsqueda. Muy bien, un elemento de búsqueda. Una Un herramienta localizador que nos detecta. pone Mauricio. ¿Un Una qué herramienta extra? una herramienta que detecta lo que hay a nuestro alrededor. Excelente, hija mía. Muy bien. ¿Ya? Detecta amenazas. Uy, qué bien, señorita Valentina Llano. Miren lo que pasa. Los que no conocen un radar, ahí les tengo una foto de un radar. Una imagen de un radar. Miren este radar tan bonito. Esto es lo que normalmente pasa. Miren estos tres punticos que hay acá. Eso es lo que se está acercando aquí al centro. ¿Ya? La herramienta del radar de mercado es una adaptación hecha por mí en el año 2008, si mal no recuerdo, que es una herramienta que no van a encontrar puntualmente en ningún texto de administración, van a encontrar similares, pero no esta puntualmente, ¿sí? Porque nosotros hicimos una gran, bueno, nosotros no, ahí sí yo hice una gran investigación al respecto, revisando diferentes variables, evaluando en qué consistía, qué podía hacer y qué me podía inventar yo que me pudiera acercar más a las condiciones del entorno. ¿Yo qué hice? Yo me daba cuenta que los estudiantes y que todas aquellas personas que se acercaban a mí para preguntar, Juan, ¿será que mi negocio sí es factible? Cuando me preguntan de factibilidad, una de las cosas más importantes que siempre desconocían era, pues madre, ¿yo dónde estoy parado? Y eso es lo que busca el radar. Poder identificar tú dónde estás parado, qué hay a tu alrededor y cuáles son los elementos que van a afectar ese alrededor tuyo para que puedas tener éxito en lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, básicamente, eso es el radar de mercado. ¿En qué consiste esta herramienta? Esta es la herramienta general de manera abierta, ¿sí? Nosotros la construimos en forma de radar, separada por varios entornos, ¿sí? Cada uno de estos radiantes, ¿sí? Si así lo podemos llamar, son un entorno. Y en el centro se encuentra su empresa, su concepto, el concepto que tiene de empresa y usted mismo están aquí en el centro. ¿Qué pasa? Entonces ahí viene lo bueno. Nosotros lo que hicimos fue seleccionar entornos. Entonces vamos primero a poner los entornos. El primer entorno que nos encontramos es el entorno local. El entorno local podemos decir que es este que hay en este primer círculo más cercano a mi empresa que está en el centro o al concepto de mi empresa que está en el centro. ¿Listo? ¿Qué es el entorno local? El entorno local es, ejemplo, Medellín, ¿sí? O lo más cercano que hay a mi empresa. Si yo, por ejemplo, voy a montar el negocio de empanadas de Doña Rosa al lado de la iglesia de Santa Mónica, entonces, ¿cuál es mi entorno local? Es el barrio Buenos Aires, por ejemplo, ¿sí? El entorno local lo defino yo. Recuerden que usted ya ha definido dónde está ubicada su empresa y cuál es la cobertura de su empresa. Como tal, usted debe de saber que usted va a tener un alcance en esa cobertura y que su cobertura va a llegar a nivel o local, o regional, o nacional, o internacional. ¿Sí? Recuerden que si tienen alguna duda, inquietud, me la van haciendo de una, frescos. Profe, Ya me interrumpen, no hay lío. profe, yo Hijo, tengo hágale. una pregunta, es que yo estaba leyendo el documento y Sí, cuando leí ahí
de los entornos, también leí de que había, pues, de que decía que 5. Y entonces yo tenía esa pregunta, pero es que, bueno, igual creo que ya me la respondió, que era de lo del local, que precisamente que si Exacto, local refería era a, por ejemplo, a la ciudad, a Medellín, o si era exacto. del sector, pero creo que ya me la respondió. Vale, de una. Entonces, miren que ahí uno puede definir los entornos que quiera, ¿cierto? Pero digamos de que lo vamos a tomar como el entorno local. Vamos a poner un segundo entorno. Ejemplo, es este segundo círculo, que es el entorno regional. ¿Ya? El entorno regional está en el segundo círculo, o sea, todo lo que ocurre alrededor del entorno regional. ¿Cuál es la región? Entonces, si yo defino que Medellín es mi entorno local, mi entorno regional es el departamento, por ejemplo, de Antioquia, o ejemplo, mi entorno local podría ser el barrio y mi entorno regional Medellín. Pues eso sí, generalmente, para que no genere confusiones, depende mucho de su ubicación y del espacio. Los que sí nunca van a cambiar es el entorno nacional e internacional, ¿cierto? Entonces, aquí estamos poniendo local, regional, nacional e internacional. Es los que vamos a manejar acá. Correcto, para el ejemplo del día de hoy. Entonces, aquí vamos a poner el entorno nacional. Qué nombre tan bonito, hombre, ese entorno. No es por nada, ni por nada, pues, ¿cierto? Queda un día, falta un día. Bueno, muy bien, local, regional y nacional. El entorno nacional hace alusión a todo el país, ¿cierto? Donde usted va a ejercer su actividad productiva, porque aquí no vamos a hablar de Colombia solamente, porque usted puede estar pensando que su actividad productiva la va a llevar a cabo en Indonesia, o en Italia, o en Francia, ¿cierto? Aquí lo importante es el nivel nacional. Y finalmente, el entorno internacional. ¿Listo? Esos son los entornos característicos del radar de mercado, ¿sí? Básicamente, miren que por ejemplo allá tenemos copiado local, nacional, internacional, tres entornos. ¿Por qué digo que por lo menos? Miren lo que decía el compañero, que en el documento dice que 5, ¿sí? Porque usted lo puede reducir aún más en el radar porque usted considera que hay cosas muy importantes que ocurren, por ejemplo, en su barrio o en su establecimiento a nivel interno, ¿correcto? Entonces usted puede poner acá, finalmente, usted lo que tiene en el centro de todo es su empresa o negocio. Eso es lo que finalmente tenemos en el centro de todo. ¿Listo? La empresa o negocio es lo que tenemos ahí en el centro. Hasta ahí vamos claros, muchachos. Conste que solamente les estoy mostrando por ahora cómo es el radar, no cómo se diligencia el radar, no cómo se llena el radar. Es claro que esta es la forma de radar que tenemos hasta el momento para todos. Los escucho. ¿Preguntas? Sí, profe. Sí, profe, está claro. Vale. Entonces, miren que como les digo, solamente les estoy describiendo cómo es el radar que manejamos en el radar de mercado. ¿Listo? Muy bien. Ahora bien, ya sabiendo esto, que son entorno local, regional, nacional, internacional y que en el centro está nuestra empresa, negocio o simplemente el concepto empresarial, entonces borremos lo que llevamos. ¿Qué hay entonces en el radar? El radar nosotros como metodología lo dividimos en octantes. ¿Correcto? ¿Qué son octantes? Dividimos estos círculos concéntricos en 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 partes. Encontramos, bueno, ¿y por qué no 8 en 4, ni en 3, ni en 5? Fácil. Encontré que los emprendedores que llegaban a la unidad de emprendimiento empezaron definiendo 3 variables, 4 variables, 5 variables, 6 variables y se embalaban en la séptima. ¿Qué hicimos? Forzar a que el emprendedor encontrara variables que ocurrían en el entorno
y que tuvieran mucho que ver con su empresa. ¿Qué son las variables? Las variables son las consideraciones que pueden afectar su empresa. Ejemplo, para que me la entiendan un poquito mejor. Ejemplos de variables son variables tecnológicas, económicas, sociales, ambientales, culturales, religiosas, antropomórficas, relacionadas a la persona como tal, al individuo, al cuerpo. Listo. ¿Cuáles otras? Ambientales, culturales, sociales. Ah, sí. De competencia. De proveedores. Financieras. Ya puse religiosas, sí. Políticas. Y en general, cualquier tipo de variables que estén al alcance de lo que puede afectar el desarrollo del concepto de su empresa. ¿Hasta ahí vamos claros o no? Señores. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ¿uno qué hace? Uno en esos octantes, lo que pone en manera general, cuando va a hacer el gráfico, pone son las variables. Usted lo que va a analizar es cada una de esas variables, lo que ocurre en esas variables a nivel local, regional. A ver, vamos a ponerlo aquí. Local, regional, nacional e internacional. Listo. Entonces, usted lo que va a hacer es poner esas variables. Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener variables, por ejemplo, solo como ejemplo, económicas. Acá vamos a tener variables tecnológicas. Acá voy a ubicar las variables ambientales. Acá voy a ubicar variables culturales. Acá voy a ubicar variables políticas. Profe, yo tengo una duda. Actualmente, Sí, señora. esa variable religiosa sigue afectando demasiado. Obvio. Y qué pena que te lo diga tan obvio, pero sí, mucho. Las variables religiosas, claro, que afectan demasiado el accionar de muchas empresas. No estoy diciendo de una sola, ya, de muchas empresas. Por ejemplo, la empresa de Sorempanada, de la señora Rosa, que les dije de Buenos Aires, allá en el barrio Santa Mónica, la variable religiosa es muy importante, porque si la gente deja de ir a las iglesias, se va a joder su negocio. ¿Sí me hago entender? O sea, es que no importa cómo te afecten, pero te afectan. ¿Sí soy clara, Luisa? Sí, profe. Luisa. Sí, Ok. sí. Vale, vale. Vamos a poner por acá, a ver, puse demográficas. Ya puse tecnológicas. Pongamos por acá, bueno, religiosas no la teníamos. Religiosas. Y política ya la puse, sí, financieras, sí. Chun, 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 pongamos cualquiera, hombre. Yo creo que pongo por acá. Culturales ya la puse, sí. Religiosas ya, antropomórficas, competencia, proveedores. Profe, Hijo, tengo una pregunta. ¿Cada variable debe coincidir con cada entorno? Es decir, cada variable me tiene que dar un resultado para cada entorno. bueno, hijo, aquí viene lo bonito. Por ahora solamente estamos construyendo el radar, ¿cierto? La figura que vamos a diligenciar. No les estoy explicando todavía cómo se diligencia.
Lo que tú por ahora tienes que hacer es simplemente seleccionar variables, porque mira que el fondo, los círculos concéntricos y tu empresa que está ubicada acá en el centro de todo, ¿sí? Aquí pongámosle concepto. Listo. Tu concepto está aquí en el centro de todo. Tiene una afectación en el radar en el entorno local, regional, nacional e internacional. ¿Y en qué consiste y por qué lo hacemos? Porque básicamente, muchachos, lo que estoy planteando, lo que plantea el radar, es que, por ejemplo, déjenme, yo les hago un spotlight acá, un dibujar, listo. Por ejemplo, después yo selecciono otro colorcito. Eso. Variables económicas. Mira lo que tengo acá. ¿Sí ves? Como selecciono la variable económica, todo lo que haya en estas variables económicas están afectadas. Las variables económicas, generalmente vas a encontrar información a nivel local, regional, nacional e internacional. ¿Sí soy claro? Es decir, Sí, profe. cada variable está afectada en un entorno local, regional, nacional, internacional. Porque hay situaciones a nivel local, regional, nacional, internacional que están sucediendo que afectan el desarrollo de tu empresa. Teoría de la complejidad. ¿Sí lo recuerdas? Sí, profe. Hijo. Entonces, si te queda claro, vuelvo y te digo, hasta ahora solamente estamos construyendo la herramienta, no la estamos diligenciando. ¿Vale? Vamos claros en entender ese pedacito. Sí. Vale, listo. Entonces, ¿qué pasa? Miren cómo tenemos ese radar de bonito. Lo que usted hasta el momento tiene que hacer es simplemente pintar el radar y poner las variables. En pocas palabras, vean, yo dejo de compartir un momentico esto y les comparto esto. Usted lo que tiene es esto. ¿Sí? Miren que eso se los compartí en el archivito. Ese archivito era simplemente para que ustedes lo pudieran trabajar. Uy. Esperen un momentico. ¿Sí lo vieron o no lo vieron? Listo, ahí sí. Ahí sí lo están viendo. Miren que este era el radar. ¿Sí lo ven o no lo ven? Qué pena que les esté diciendo enfático con eso. Sí, profe. Vale. Entonces miren que esas mismas variables son las que ustedes van a poner acá. Miren que esto ya está definido. Ya saben de que esto es local, regional, nacional, internacional. Y saben que en el centro está el concepto de sus empresas. Aquí ponen una variable, aquí ponen la otra. O sea, les estoy facilitando, comillas, el trabajo para que lo hagan. ¿Listo? Y ahí viene el trabajo de diligenciar el radar. Entonces, el radar es esta figura con las variables ubicadas en cada una. Las variables, solamente tú defines qué variables te están afectando el desarrollo de tu empresa. Entonces, por ejemplo, vamos a coger el negocio de Lina, el ecotel. Entonces, a Lina es claro que la puede afectar temas económicos, ¿sí? Temas de seguridad, temas de competencia, temas financieros, temas geográficos o de ubicación, ¿sí? Miren que ahí le seleccioné 5 variables. No estoy diciendo que sean las únicas, pero ella puede encontrar muchas más. ¿Correcto? Eso depende solo de ella. Señores, denme 2 segundos. Ah, bueno, me quedan 52 minutos de batería. No, sí, está bien. Es que me da susto que se me apague el computador. Ya entró en ahorro de batería. Bueno, ahorita le pongo, mientras ustedes están trabajando, le pongo el coso. Entonces, miren muchachos, y quiero que ser muy claro hasta ahí. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, pero es una pregunta. Échela. ¿Uno le puede meter más variables al radar? Hijo, lo acabé de decir, hijo mío. Claro que sí. Mira que, por ejemplo, ahí le metí más variables al radar de las que... Ah, pero más variables de 8 no. 8 y solo 8.
Tú seleccionas cuáles son las de eso es lo que mayor quería decir. influencia. Eso. 8 y solo 8, no más. Por eso es que yo te doy la opción ok, de eso- elección. ¿Ya? Vale, vale. No, no, ahí sí te entendí la pregunta. Mira, por ejemplo, Ya es- vuelvo al eso grafiquito es lo que que quería teníamos saber. ahorita. Espérate, yo vuelvo al grafiquito que teníamos ahorita. Miren que en ese grafiquito yo les había puesto acá una serie de variables, ¿sí? Pero miren que en el gráfico que acabé de sacar, en el gráfico de Excel, perdón, cuando estaba poniendo el ejemplo de Lina, fue muy particular porque obviamente me salieron más variables. El tema, por ejemplo, el tema de seguridad. Esa es una variable muy importante, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta? Resultó esa nueva variable. Resultó la variable de... Ay, se me olvidó cuál otra variable fue la que le puse a Lina. Pero ahí me resultaron como 2 o 3 variables nuevas diferentes a las del La listadito que les geográfica. hice. Cada uno tiene sus propias variables. Cada concepto tiene sus propias variables. Usted lo que tiene que hacer es buscar lo que más lo afecta en general del entorno. ¿Soy claro, doctor Luis? Sí, señor. Vale. Entonces, estando tan bien, entonces vámonos a la forma o la metodología de diligenciar el radar. Vamos a ir muy paso a paso, señores, para que no se me confunda. ¿Por qué paso a paso? No se aceleren, que ya con el transcurrir del momento les voy a ir diciendo qué vamos a hacer. Vamos a abrir esta pestañita, ahí la ven, la de matriz de radar, ¿correcto? Y en esa de matriz de radar van a encontrar esta tablita. Sí, miren que aquí a lo último dice justificación, no sé por qué no la incluí, pero bueno. Sí, ya sé por qué no la incluí, pero no importa. Ahí la tengo ya escrita, eso fue lo que ustedes descargaron. Entonces, miren que acá dice radar de mercado. ¿Cómo se entra un radar de mercado? Vuelvo y les digo, ahorita lo vamos a ver. Por ahora yo les voy a poner unas actividades para que hagamos acá estilo taller de manera simultánea y real, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, ¿se acuerdan que les dije? Busquen noticias, artículos, tengan internet o similar. Lo que vamos a hacer es irnos a buscar fuentes de información veraces, reales y efectivas. Hombre, ¿el chisme de la vecina me sirve? Sí, sí le sirve, pero usted tiene que saber de que la fuente de la vecina sea muy buena, que sea una muy buena chismosa, ¿sí? Preguntarle a un vecino, a un amigo, ¿me sirve? Sí, pero le tiene que poner la fuente. Por eso acá el tema fuente. Entonces, ¿cuál es el título de la noticia? Entonces voy a inventarme noticias acá. Por ejemplo, volvamos al caso de Rovira, listo. Entonces, por ejemplo, no sé, vamos a eso. El río Luisa se desborda en la altura de la Bocatoma del acueducto de Rovira. ¿Cierto? Entonces miren la noticia. Esa es una noticia que encontró la señorita Luisa en el diario Rovira. ¿Ya? Hasta ahí vamos claros. Miren que no he hecho nada diferente ni nada raro. ¿O me equivoco? Señores, señoritas. Bien, Hola, profe. hola. Está claro. Muy bien. La fecha donde lo vio. Entonces, digamos de que lo vio hoy, 17/09/2020. Muy bien. Entonces ahí la señorita Lina tiene que pensar si eso la afecta a ella de manera positiva o negativa. Luisa, ¿tú qué crees que esa noticia cómo te afecta? No solo con el título, obviamente lees la noticia y miras a ver si te afecta de manera positiva o negativa, pero supongamos que con el título, por eso puse títulos muy específicos, ya en el ejemplo.
¿Tú crees de que eso te puede afectar positivo o negativamente el quehacer de tu empresa? Yo creo que sería de forma negativa. En forma negativa, ¿cierto? Entonces digamos de que ella cree que lo afecta en forma negativa. Entonces acá nos pone un menos. ¿En qué entorno, señorita Luisa, te afecta de manera negativa? Lina, profe. ¿Cómo? Lina. Perdón, señorita Lina, ¿en qué entorno te puede afectar? Yo creería que ¿Local, nacional, internacional? local. Local. Listo. ¿En qué variable te está afectando en el entorno local de manera negativa? Pensaría que económica. Pues, Económica. ¿Y por qué? Esa es la justificación. no sé, porque de pronto si el río se desborda en la altura de la Boca Toma, no se puede producir la energía necesaria para... No, agua. Dije la boca toma del La Boca acueducto. Toma, sí, la Boca Toma. Se me puede ir el agua, entonces puede que, digamos, si tengo si tengo visitantes, por así decirlo, huéspedes, visitantes, pues va a haber un problema con ellos porque no van a tener agua. Mira lo que te puse ahí, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a buscar texto. Si el río se desborda, no hay agua potable para el hotel. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. ¿Sí es claro, Luisa? Sí. Lina. Río Luisa, me metió Luisa, pues. Entonces, miren que ella puede llegar y seguir leyendo noticias y seguir poniendo esos diferentes entornos. Acá yo la tabla se las hice hasta 15, pueden ser 50, 100, 200 noticias. Entre más tengan, entre más información, queda mucho más enriquecida el radar de mercado. ¿Ya? Pero sigamos. Ejemplo, Luisa puede seguir con otra noticia, pero también de ese tema del río Luisa puede encontrar otra variable. Entonces, por ejemplo, ella puede decir de que la misma noticia encontrada en la misma parte le afecta de manera positiva en el entorno, regional, en la variable política, porque tiene una excelente justificación para solicitar apoyo del gobierno departamental. Supongamos. Así lo leyó Luisa, ¿cierto? Lina, así lo leyó Luina. Cualquiera lo puede ver solamente con una sola variable. Hasta ahí vamos claros, señores. Sí, señor. Listo, Lina, pero ¿quién más? Sí, profe. Señorita Andrea Herrera, ¿te es claro o no? Andrea. Andrea se fue, se conectó y se fue. Angie Aguilera, ¿te es claro o no? Sí, señor. Muy bien. David Franco. Sí, profe, está claro. Muy bien. Joan Gaitán. Sí. Sí. Ese sí ya lo sentí dudoso. No, pero era porque estaba dudando en el entorno, pero ya vi que es rural y ¿cuál es el era? No, la R es regional. Local, regional, ¿y el otro es qué? Sí. Local, regional. Vale, listo. Y estas son las variables. Ok, vale. Pero entonces podemos usar una misma noticia y ver las variables que nos pueden dar. ¿Sí? ¿Cómo, perdón? O sea, yo creí que era una sola noticia por espacio, entonces podemos usar una noticia en las variables que sentimos que nos van a afectar. Es correcto, es correcto. Eso es lo que estaba tratando de ejemplificar.
Y tú puedes buscar no solo noticias, las fuentes de información son noticias, papers recientes, investigaciones recientes, por ejemplo, para el tema tecnológico, pueden buscar investigaciones, pueden averiguar con la vieja chismosa a ver cómo se funciona el cuento. O sea, las fuentes son todo aquello que les pueda generar información, pero que sea veraz y efectiva y real. Soy claro. Noticieros, por ejemplo, el dólar se estabiliza a nivel mundial, ¿cierto? Y eso lo encontró en RCN Noticias. Ejemplo. ¿Cuándo lo encontró ayer? Pues esto es mentiras, pero, y más ahora, pero digamos de que estoy poniendo unas noticias ficticias. La valoración, digamos de que eso le pareció a ella positivo en el entorno, pucha, siempre caigo con ese más, bueno. A ella le pareció positivo en el entorno nacional, en la variable tecnológica, porque podré adquirir tecnología para mi eco-hotel de manera más competitiva. Correcto. Pero también ella puede decir que esa misma noticia, ¿sí?, vista en la misma parte, la puede afectar también de manera positiva, en el entorno local, en la variable económica, porque los visitantes y clientes de mi hotel son en su mayoría extranjeros. ¿Somos claros hasta ahí? Señores. Sí, aunque yo tengo una pregunta también, profe. Échela, échela. Por ejemplo, ¿cuándo yo identifico que una noticia es de una variable económica y cuándo es de una variable financiera? Pero solo con esas dos variables, económica y financiera, ¿no entiendes cuál es la diferencia? Pues por ahora, en esas dos, pero creo que también se puede mezclar mucho como con otras. Digamos como Mire, entonces lo voy a demográfica. hacer primero en general. La respuesta va para el general. Primero el general. El general, ¿qué nos dice? Nos dice, la definición de variables es sí y solo sí competencia e injerencia del emprendedor. Porque aquí recuerden que este tema es psicológico y todo parte del grado de confianza, seguridad, conocimiento y reconocimiento que tú tengas de tu negocio. Entonces, tú eres la que define las variables y cuál es la limitante de cada variable. Correcto, ese es el general. El particular se suele confundir económico y financiero. Económico es el global económico. El global económico me implica a mí el comportamiento de dineros, ¿cierto?, que pueden ser a nivel personal o a nivel colectivo. Y el financiero hace alusión a lo micro, puntual, que puede ser la adquisición de préstamos, créditos o similar, ¿cierto? Que maneja las finanzas personales, las finanzas del hotel, las finanzas, el flujo de efectivo, de caja libre puntualmente de tu establecimiento como tal, ¿sí? Entonces eso te puede afectar el tema financiero, porque si a todos los hoteles los afecta en el flujo de caja, entonces puede ser un tema financiero interesante. Si por ejemplo hay una noticia que dicen, vamos a dar alivios económicos para todos los establecimientos nuevos que se creen que fomentan el turismo en las regiones. ¿Eso cómo te afecta? Te afecta económico, pero también te afecta financiero. ¿Dónde es económico? Económico es en el macro, porque la macroeconomía va a tener una dinámica general, mientras que en el tema financiero va a ser micro, porque tú vas a poder acceder a esos recursos, a esos apoyos. ¿Correcto? Y te va a mejorar tu flujo de caja y vas a poder contar con un tema financiero muy interesante. Entonces,
Mira que hay una diferencia entre económico y financiero, pero normalmente es una delgada línea de diferencia a la hora de hacer un radar. Soy claro. Pero por eso es que tú seleccionas las variables. Tú puedes meter todo en económico y ya. Y simplemente en las justificaciones ser más específica. Ah, ok. ¿Y soy claro, señorita Lina? Sí, señor. Vale. Entonces, ya que les queda claro, señores, nos vemos en exactamente 20 minutos. 7:20. Los veo con sus radares listos. Bueno, listos no. Pues la idea es de que al menos identifiquen y empiecen a identificar algunas noticias para que tengamos ejemplos, para que luego nos vamos a llenar la herramienta. ¿Soy claro? Sí, Profe, señores. tengo una pregunta. Sí, señor. ¿Solo vamos a hacer esto o hay que definir las Solamente la matriz. variables? Solamente quiero que me llenen esta matriz que estamos aquí en pantalla. ¿Correcto? Listo. Solo esta matricita. No se preocupen por nada más. Busquen noticias, busquen la vieja chismosa del barrio, busquen lo que quieran. Tienen 20 minutos. Tienen hasta las 7:20. Ya tienen 18 minutos. Tienen hasta las 7:30, hasta las 7:20 para que busquen esta información. O al menos que la empiecen. ¿Sí me hago entender? Esto no lo vamos a llenar completo. Ya tienen un concepto y empiecen a identificar algunas noticias. Es simplemente para que veamos la dinámica de cómo se diligencia. ¿Te es claro? ¿Sí o no? El que me hizo la pregunta, ya se fue. Listo, muchachos. Entonces, Luisa, ¿alguna pregunta? No, bueno. Muy bien, No, profe, iba a entonces decir nos que está muy vemos. claro. ¿Cómo? Entiendo. Listo, muy bien, muchachos. Vamos a mirar la pantalla entonces de Luisa Márquez para que evaluemos y revisemos. Profe, pero no me deja ¿Cómo? compartir. ¿No te está dejando compartir? Ah, claro. Ay, tengo que habilitarlo. Ya, listo, ya lo puedes compartir. Listo. Sería esa. Por ejemplo, las empresas que se comprometen con sus comunidades. Ahí habla de Espérate que no Alpina ha sobre todo. cargado. No ha cargado. Ya cargó. Listo. Uy, que es todo ese montón. Ah, es que ya había hecho las 15. Pues ya había puesto Ah, las tres, la primera parte, ojo, pero no otro son no sabía. solo 15. Luis, antes que nada, esto sí es para todos. No son solo 15. Pueden ser 50, 20, entre más allá, lo mejor. ¿Sí? Ah, listo. O sea, no son solo 15, no se queden con 15. 15 es un ejemplo nomás. Bueno, entonces, por ejemplo, en esta, la primera noticia que encontré fue una de El Tiempo, que decía que las empresas que se comprometen con sus comunidades, y hablaba de Alpina, y dice que Alpina es una de las empresas que brinda asesorías y capacitaciones, pero periódicamente, no lo hace de manera diaria, o sea, no tiene como un establecimiento para que los ganaderos con los que cuenta estén informados sobre los procesos que ellos llevan. Entonces ahí la coloqué como que me afecta de manera negativa a nivel nacional, ¿cierto? Porque sin embargo también brinda asesorías. Y la puse que también me afecta positivamente en la variable de posicionamiento, porque ya que cuenta con 2.900 pequeños y medianos productores, ellos de todas maneras pueden necesitar, normalmente necesitan asesorías en otros temas, en periodos que tal vez Alpina no esté sacando alguna capacitación o asesoría en lo que ellos necesitan. Y podría hacer una alianza con esta empresa para que ellos recomendaran Soluciones Lecheras como una alternativa para brindarle soluciones, valga la redundancia, a los problemas que sus ganaderos tengan. Luisa, un momentico. Listo, Listo. dígame. Dame un segundito. Quiero poner mi video. Luisa, Dígame. te felicito, primero que todo. ¿Sabe por qué, señorita Luisa? Muy fácil. Primero, muy bien identificada la noticia, muy bien valorada la noticia,
miren muchachos que se puede valorar de manera positiva y negativa en el mismo entorno, correcto, porque tiene dos lecturas, eso también es posible. Ahorita vamos a ver el tema de la convención. Hay un factor bien interesante aquí, Luisa. No sé si ustedes recuerdan bien cómo estaba concibiendo el concepto la señorita Luisa, pero sé que esta noticia te pudo haber aportado mucho al desarrollo y mejoramiento de tu concepto. Porque te está mencionando que hay otra empresa de asesorías y de una vez está diciendo que un aliado estratégico también puede ser Alpina. ¿Te das cuenta? Sí. Por eso tu concepto se va a ver mejorado y vas a poder volver a iterar, o sea, volver iterativo el cuento. Entonces, si ahí encuentras una acción de mejora para tu empresa, la tomas como estrategia de mejora, te vas para el concepto y empiezas otra vez a revisar, no volver a construir, a revisar elementos que puedas cambiar en tu matriz DOFA, en tu matriz de diferenciación y obviamente de nuevo en tu radar. ¿Soy claro? Sí. Así Profe, funciona el proceso iterativo, señores. ¿Ya? y con respecto a, pues con respecto a varias, pues a un montón de noticias que veo hoy con lo de las asesorías que se dan a los ganaderos, me di cuenta que ninguna empresa ofrece asesorías diarias, o sea, tiene un establecimiento diario para dar estas asesorías. Colanta lo hace, pero también lo hace periódicamente, Alpina también. Agronegocios hablaba sobre el gobierno de diferentes departamentos también las hacen, pero no tienen como un enfoque diario. Entonces, en eso podría ser, bueno, realmente lo tomé como ya mi factor diferenciador. Muy bien, excelente. Entonces mira que también te afectó un poquito la matriz de diferenciación y eso te va a mejorar finalmente el concepto. Por eso es tan importante, Luisa y compañeros, que puedan revisar de manera iterativa y en el proceso, en el orden como yo se los vengo dando, estas herramientas que les di. DOFA, matriz de diferenciación y radar de mercado. ¿Vale, Luisa? Vale. Muy bien. Entonces, sigamos. Miren que ya llegó y planteó, Bancolombia diseña nueva línea de crédito sostenible para ganadería con tasas especiales. Listo, cuéntanos, Luisa. Listo. Esa noticia hablaba básicamente, pero habían sacado estos créditos o estos presupuestos con tasas más bajas por el tema del COVID, ¿cierto? Entonces, trayendo como realidad la empresa en este año, que me imagino que tendrán esos créditos sostenibles durante este año y próximamente mitad del otro, me afectaría a nivel positivo en lo local, que es donde va a empezar la empresa primordialmente, ya que permitirá que se den, o sea, que estos ganaderos hagan realización de nuevos proyectos para agilizar su producción y mejorar su economía también. Pero para realizar todos estos procesos, ellos van a necesitar una asesoría. Entonces, financieramente, recibiría aportes económicos buenos y económicamente realmente me ayudaría a crecer. Muy bien. Eso llevaba por ahora y estaba leyendo las otras que ya tenía. Listo, entonces, ya Luisa. ¿Aló? Hola. Listo, muy bien. Entonces, ya vemos cómo Luisa nos puede identificar estas variables en ese entorno. ¿Sí se dan cuenta, muchachos? ¿Les es claro lo que hizo Luisa? Angie Aguilera. ¿Qué nos dices? Angie todavía está haciendo la matriz o está comiendo. Sí, muy bien. Bueno. David Ocampo, ¿alguna pregunta de lo que hizo Luisa, por ejemplo? No, profe, no tengo preguntas. Ok, listo, muy bien. Entonces, miren, muchachos, que esto es bastante sencillo hacer ese pedazo. O sea, es largo en el término de lo que ustedes tienen que empezar a identificar una serie de variables, pero finalmente no es complejo, difícil o imposible hacerlo. ¿Sí se dan cuenta? Es algo muy sencillo. Miren lo que yo creé ahorita.
de convención. ¿Por qué razón? Porque lo vamos a necesitar. ¿En qué consiste el tema del radar? Yo posterior a esto, después de la identificación, me concentro en estos elementos que hay acá, en estas dos filas, en estas dos columnas que tenemos aquí. De 15, de 20, de 50, de 100 noticias. Y entonces empiezo a encontrarme con que encuentro, perdón, y valga la redundancia, negativo, una valoración negativa en el entorno local, en la variable económica. ¿Qué debo de hacer? Irme para el gráfico del radar, encontrar la variable económica, que aquí la tengo, y la variable económica encontré que en mi matriz encontré una en el entorno local negativo, económica. Entonces, local, ya estoy en el círculo de local, negativo, y estoy en la variable económica. Entonces, ahí que me apareció un signo menos. ¿Sí se dan cuenta? Pero ese signo menos se pierde porque yo no sé qué variable me está haciendo alusión, a qué noticia me está haciendo alusión. Entonces, por eso yo acá debo de diseñar una convención, la convención que yo quiera. Entonces, yo, por ejemplo, la convención que más utilizo es la numérica o alfanumérica, pero acá la vamos a hacer numérica. Por ejemplo, el río Luisa se desborda en la altura de la yo no sé qué. Entonces, digamos de que esa es la noticia 1. O lo que puedo utilizar es esta numeración, la 1, la 2, la 3, la 4, porque miren que aquí duplicamos noticias. Entonces, sencillamente pongo 1 y negativo. Qué pena. Espérense un momentito. Me ubico de nuevo, listo. Entonces me voy para el gráfico del radar y no pongo solamente el negativo, sino que pongo 1 y negativo. La noticia 1 la afecta de manera negativa. ¿Ya? Nos vamos y seguimos leyendo la matriz. La noticia 2, que es la misma del río Luisa, me afecta de manera positiva en el entorno regional. Es la misma noticia, entonces yo aquí lo puedo poner en el entorno regional. ¿En cuál variable? En la política. Entonces sigamos con la variable política. La variable política en el entorno local regional me afecta de manera positiva. Entonces, ponemos 2 más. ¿Correcto? Luego, ¿qué leemos por acá? Que la noticia 3 me afecta de manera positiva al entorno nacional en la variable tecnológica. Entonces, primero ponemos la variable tecnológica. Pongámosla por acá. Tecnológica. En el entorno nacional. Me está afectando de manera positiva en el entorno nacional. Entonces, estamos en local, regional, nacional. Entonces, aquí pongo 3 más. ¿Correcto? Muy bien. Luego encontré el dólar estabiliza. Esa me afecta de manera positiva al entorno local en la variable económica. Económica, local, positiva. 4 más. ¿Qué voy a encontrar hasta el momento? Miren, las primeras 4 noticias. Las primeras 4 noticias las estoy ubicando en mi radar con una convención que fue numérica, de acuerdo al llenado de la tabla que yo tenía acá. Pero acá puedo poner también convenciones. Y por ejemplo, yo aquí no voy a numerar las noticias, las puedo numerar como 1.1, 1.2. Si es la misma noticia, por ejemplo, con varias lecturas, entonces 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Esa es una convención, por ejemplo. Pero eso lo maneja cada quien, eso no es problema. Aquí me acomodé un poquito a la primera tabla que yo les mandé, sin necesidad de utilizar convención alguna. Simplemente utilizando la numeración que utilicé aquí del 1 al 15, correcto, para hacer la lectura. Y creo que es fácil también. Entonces, acá, ¿qué voy a obtener, muchachos? Voy a obtener, ¿por qué lo llamo radar? Porque yo finalmente lo que voy a obtener
En un radar, segundo. En un radar lo que voy a obtener es esto, un panorama de opciones positivas y negativas que me va a decir qué ocurre en el entorno. Si por ejemplo tuviera un radar así, y que todas las noticias me dieran así, vean, por eso es que yo les digo que 15 noticias no son suficientes, o 15 lecturas. ¿Por qué razón? Porque miren que este radar es bastante grande para optantes, ¿ya? Ustedes pueden encontrar que más o menos un radar de estos se hace con unas 50 lecturas, 80 lecturas, 90 lecturas, o sea, entre más lecturas es mucho mejor, ¿sí? Porque eso es lo que usted está buscando finalmente. Lectura de cómo se está comportando el entorno de su empresa. Aquí estoy jugando a poner opciones, como para que ustedes entiendan qué es lo que uno busca con este radar. Listo, muy bien, dejemos hasta ahí. Entonces, ¿qué estoy buscando yo con el radar? Miren lo que encontré yo en mi radar. Vean el panorama que hay ahí tan interesante. Miren los puntos negativos y los puntos positivos. Obviamente, en el caso de ustedes ya tiene numeración, así como lo tuvimos acá. Uno menos, 4 más, 2 más, 3 más. No es número de más, sino que hace alusión en la convención que les puse a la noticia. ¿Hasta ahí vamos claros o no, señores y señoritas? Sí, señor. Vale. Entonces, miren que lo que vamos a tener es un sinnúmero de más y de menos. ¿Quién me hace la lectura, por ejemplo, de ese radar? Pues, ¿quién se atreve a hacerme una lectura de ese radar que yo acabo de pintar? Que la empresa funciona mejor a nivel local y regional que nacional e internacional. Andrés Monroy. Sí, profe. Muy bien, señor. Felicitaciones. Exactamente es eso. ¿Qué más lecturas puede hacer, señor Andrés, o cualquiera? ¿Qué me dicen? ¿Ninguna otra lectura? Profe, esa es la lectura general. Profe, yo digo que no necesariamente lo que nos dé ahí va a ser quizás lo correcto, porque pueden haber noticias que no nos demos de cuenta que están pasando o que no las veamos directamente, pero son cosas que están pasando y pueden que influyan directamente en el mercado. Pueden haber noticias que influyan poquito y pueden haber noticias que influyan mucho. Y acá lo estamos contando como de la misma manera. ¿Sí me entiende? Dándole el mismo significado a todas las noticias. Muy bien. Le estás diciendo un peso a cada uno. ¿Sabe que sí? Porque ese peso subjetivo se lo está dando es usted con su valoración. Aquí no es un tercero el que lo está valorando. El que tú no veas una noticia que esté ocurriendo y que afecte realmente tu entorno es culpa tuya. Única y exclusivamente tuya. Por eso es que tienes que aprender a asumir riesgos. Y esta vaina, este radar, no es para hacerlo con 15 noticias. ¿Qué le estoy diciendo yo? 50, 80 lecturas. ¿Soy claro, señor? Entonces mira que esto no es para tomarlo a la ligera y no es para cumplir una actividad académica. Esto es una realidad. Y tu empresa, tienes que buscar la información de tu empresa a conciencia. Eres tú el único que puede conocer hasta qué punto de conciencia tienes ahí y lo que puedes encontrar y buscar. Por eso, esta actividad es para empresarios, no para niños de colegio, ni para niños de universidad. Es para gente responsable que quiere sacar adelante su empresa. El tema de la ponderación o valoración del impacto de cada noticia no es relevante. Ojo, no es relevante
en el tema de su conciencia y de su capacidad psicológica para afrontar la empresa. Y para la muestra un botón. A usted le pueden estar diciendo hoy que por el tema de la pandemia es una pendejada montar empresas en el sector hotelero, porque es el sector más afectado y el más jodido y el más llevado. Pero si usted tiene las competencias, las agallas de ver en esa gran dificultad una gran oportunidad, por más noticias que le estén diciendo, usted va a ver siempre la oportunidad, contrario a lo que diga cualquier tema administrativo. Y eso lo va a llevar a que saque adelante su empresa. Por eso el tema ponderativo aquí no pesa, porque no es una actividad administrativa económica puntual exacta, porque crear una empresa es un factor psicológico subjetivo dependiendo de sus competencias, de sus habilidades y de la capacidad que usted tenga para asumir riesgos en pro del logro de objetivos. No es administrativa exacta y única, porque así no funciona el sector real cuando usted tiene ganas de hacer algo. ¿Soy claro, doctor? Sí, profe, bastante claro. Profe, pero vea también lo que yo le decía, que no van a tener como el mismo impacto de todas las noticias, y usted le está dando como el mismo peso a todas, ¿no? No, señor. ¿Por qué razón? Porque por eso tengo la justificación, porque el peso lo pones tú. Además, yo no le estoy poniendo peso a ninguna. Eres tú el que sabe si eso te va a afectar más o te va a afectar menos, y por eso es que tú le das la relevancia ahí. Soy claro. El radar solamente te va a mostrar es el entorno, cómo se está moviendo y cómo es la dinámica general del entorno. Aquí no vamos a ponderar las noticias, qué tanto me puede afectar o qué tanto no me puede afectar, porque tú en la justificación explicas si para ti sí genera un riesgo o no. Mira cómo lo hizo la señorita Luisa. O sea, al identificar esto, pudo identificar elementos que le ayudaron a mejorar el concepto, que es el objetivo final de estas herramientas. Si yo las pondero, entonces puedo decir, ah, no, es que matemáticamente esta ponderación me está diciendo que me va a afectar mucho, me va a afectar en 10, mientras que esta me va a asumir un riesgo de 3, entonces lo que voy a hacer es una matriz de riesgos. Y esa matriz de riesgos, si usted revisa la fórmula, se hace posterior a tener el modelo de negocios. ¿Correcto? Entonces, mira que yo no te estoy descartando el tema de riesgos. El tema de riesgos lo vamos a ver más adelante, pero no en este instante. ¿Correcto? Esta matriz lo que va a hacer es perfilarte y mejorar los elementos del concepto que te pueden llevar a ese éxito que tanto estás persiguiendo, sin ponderarlo, porque en estos momentos es un factor psicológico, subjetivo y objetivo, de acuerdo a tus competencias y habilidades que has asumido durante toda la trayectoria de tu vida, con las experiencias, conocimiento y similar, que te llevan a tomar un riesgo y asumir un riesgo de lo que estás leyendo, buscando y haciendo, de manera consciente y a nivel empresarial y profesional. ¿Estoy claro, doctor Kevin? Sí, profe, muchas gracias. A ti muchísimas gracias, porque me gusta mucho esa interpelación. Vale. Muy bien, ¿alguien más? ¿Les es claro entonces, doctores, cómo se hace la matriz, el radar de mercado? Sí, señor. Sí, profe. Vale. Profe, te Listo, pregunto. muchachos. Muchas gracias a todos ustedes, a Kevin, a Luisa. Una pregunta, antes de ¿cómo? ¿esto lo hacemos y lo enviamos? ¿Lo hacemos y se lo enviamos o lo presentamos a la persona? Hijo, acá yo simplemente le estoy presentando las herramientas que deben de hacer en el proceso la fórmula. Vale. Al final del semestre me deben de entregar toda la empresa construida con todas las herramientas que validan la construcción de su empresa. Okay. Es decir, no se deje coger del día, hijo. No, sino que como siempre con usted me ha pasado que nunca escucho cuando dice que está enviando, y la otra que hace es que me dice, tocaba enviarlo, y yo llego a los 10 minutos a enviarlo. Vale. No hay lío. No me lo tienen que mandar. O sea, la idea es que miren que apenas realmente lo que me han mandado, de lo que han hecho hasta el momento ha sido el concepto y que lo han mandado. ¿Vale? ¿Por qué razón? Porque recuerden que acá yo que quiero que ustedes empiecen a cacharrear con el proceso de la fórmula. De hecho, yo les voy a dar un día para que ustedes, pues en la próxima sesión, vamos a ver unos elementos adicionales que afectan el mercado, que afectan las variables,
y que afectan el proceso. Pero eso lo vemos en la próxima sesión del día. Ya les voy a decir qué día es. Martes 22. El martes 22 hacemos eso. El jueves 24 hacemos revisión del general. El martes 29 les voy a dar la sesión para que ustedes puedan realmente desarrollar lo que más puedan de la matriz, ¿correcto? De la matriz, del radar, de la DOFA, que hagan todos los elementos y para el jueves ya tengan un concepto muy bien definido para el siguiente jueves, ¿correcto? Entonces, las próximas sesiones... Qué pena, yo lo interrumpo. Desde eso sí va a sonar muy de pelada de universidad, pero, ajá. Buenísimo, hágale. El jueves tenía entendido por el comunicado de vicerrectoría o algo así, que a partir del miércoles a las 12 del día pues, les pedían a los docentes no dictar sus clases. Entonces... A los docentes. Yo soy docente. Básicamente sí. No. Acuérdate que yo soy el presidente de esta empresa, hija. Ok. Así lo asumieron. Bueno, entonces, como les digo, vamos a ver esos elementos en pro de que ustedes puedan sacar muy bien el concepto. Y el día 29 se los voy a dar para que ustedes tengan un espacio para poderlo trabajar. Correcto. Trabajar todas las herramientas del concepto, todo lo que veamos y puedan adelantar en ese proceso. ¿Listo? El martes 29. Entonces, así podemos seguir adelantando el cuento. ¿Listo, señores? Recuerden trabajarle un poquito al foro. No les estoy diciendo, no. Acuérdense porque no he recibido información mucha de esto. Acuérdense en ir adelantando también el tema del proyecto, me van contando cómo van, qué cosas pueden necesitar, etcétera y similar. Cuenten conmigo como con eso. ¿Listo? Bueno, señores, entonces, sin más preámbulos, si no hay más preguntas, ¿hay más preguntas? Profe, una última pregunta. Las Dale. herramientas que hemos trabajado hasta el momento para pues, perfeccionar el concepto que tenemos de empresa es la matriz DOFA, el radar de mercado y alguna otra. Sí, la matriz de diferenciación. Primero La el diferenciación. concepto de ingreso. Luego el concepto para el proceso iterativo es, si tú estás conforme con tu concepto, pasas a realizar la matriz DOFA. ¿Correcto? Sí. Si luego de hacer revisión, si no estás conforme con la DOFA, te devuelves a mejorar el concepto. Si estás conforme con tu DOFA, pasas a la matriz de diferenciación, 3. La matriz de diferenciación la haces y si encuentras elementos que puedes mejorar con esa evaluación de la competencia, lo mejoras en el concepto, pero si no y estás conforme, entonces pasas al 4, que es el radar de mercado. El radar de mercado aplica lo mismo, si tienes elementos que puedes mejorar en tu concepto, los mejoras, y si no, entonces pasas al 5º nivel. El 5º nivel es el que vamos a empezar a trabajar en las próximas 2 sesiones, del día martes y del día jueves. Ya el día martes siguiente, ustedes tienen el espacio para poderse empezar a adelantar y ponerse en el día, ¿sí? Y el otro jueves volvemos y retomamos con los conceptos, cómo van con los conceptos, ¿vale? Listo, vale, gracias. Listo, señores. Es un placer. Cualquier duda, inquietud o sugerencia me van contando. Y así quedamos, muchachos. Muchas gracias por su atención.